Hola joyeros y joyeras, bienvenidas a la clase de hoy. Hoy vamos a hacer este gancho tipo S, un S-hook. Es un clasp, ¿no es cierto?, una variación del clasp que hicimos el otro día. Para eso vamos a usar el mismo metal, que es un alambre de 1,3 milímetros o 16 Go Gain, y vamos a cortar 7,5 centímetros o 3 inch. Preocupémonos sí de cortar en forma plana ambos extremos, así nos va a costar menos la parte de limar. Tenemos que limar ambos extremos y dejarlos bien rectos, bien derechitos, porque aquí vamos a hacer unos loops. Limamos bien ambos extremos y con nuestro alicate redondo lo ponemos en la punta de tope y en la parte más fina del alicate y hacemos un loop bien pequeñito, lo más pequeño posible, bien cerrado y bien pequeño. Ese lo hacemos hacia un lado y al otro lado lo hacemos hacia el otro lado, lo hacemos al lado contrario del que hicimos antes. Cuesta un poco tomarlo, sobre todo cuando el alambre es grueso, pero lo hacemos lo más fino posible, con la parte más fina del alicate redondo. Ahí tenemos ya los dos loops, los enderezamos bien, nos tiene que quedar este alambre bien derechito, bien paralelo, con un loop hacia cada lado. Ahí están los dos loops, ahí les muestro la foto, cómo van ubicados después. Esto entonces nos queda ya, después sin los loops, ¿no es cierto?, nos queda de 5,5 centímetros aproximadamente y yo tengo que marcar el centro. En este caso 2,52,5 o 53 centímetros. Casi un poquito más de un inch, un décimo de inch. Y lo marco en el centro porque ahí voy a dirigir nuestros loops. Importante marcar bien el centro. Entonces ahora con mi alicate redondo nuevamente tomo uno de los lados y tengo que llevar este loop hacia el centro hasta llegar a la marca que yo hice. Trato de ajustarlo, que me llegue lo más a la marca posible. Y hacia el otro lado tomo el otro loop y hago exactamente lo mismo. ¿Se fijan? Y ahí ya está mi gancho. Así de simple es hacer este gancho. Bueno, faltan las terminaciones que son muy importantes. Ajusto bien y entonces ahora, una vez que lo tengo bien ajustado, tengo que golpearlo con mi martillo de metal para que le dé firmeza, le dé dureza. Lo hago en mi taz o en mi base metálica o una piedra y lo aplano bien. Una vez que lo tengo bien aplanado, ya puedo ajustar bien, que esté bien duro, lo más duro posible. Puedo darle textura. Para eso voy a usar la parte de la bola de mi martillo. Aquí lo voy a ir haciendo más rápido y le hago solo en la parte que va a tomar el otro lado, le hago con la bola y le doy la textura. Yo en general le doy textura a los que son de bronce y de cobre porque se ven muy bonitos. Bueno, después lo limo un poco para darle más fineza y lo puedo limpiar. Aquí estoy usando un Dremel, un Dremel antiguo que tengo, un Dremel 800, que anda entre 5.000 y 35.000 revoluciones por minuto. Con eso es suficiente para limpiar con una mopa de algodón. Y si no, lo limpio, ¿no es cierto?, con un paño de brillo de joyería que son súper buenos. Y ahora tengo que ponerlo en uno de los costados. Si ustedes se fijan ahí no me entra, lo ajusto. Porque la idea es que entre, pero que entre con un poquito de dificultad, de tal forma que no se salga solo, ¿no? Porque con el pelo, ¿no es cierto?, con el movimiento del cuello, etcétera, se me puede soltar. Entonces la idea es que no quede tan este lado. Bueno, aquí lo puedo amarrar si quiero ahora, lo puedo hacer una amarra con un alambre de 0,4, lo voy a hacer en otro video, que lo voy a poner más adelante, amarrar ese lado. Pero la idea es que, ven qué bonito se ve, la idea es que el gancho le agregue valor a su collar, que lo haga ser más bonito, más hecho a mano, más especial, y que no se salga fácilmente, que solo se salga de una sola manera el gancho, para que no se salga fácilmente al colocárselo y al usarlo, y que esto esté bien duro y bien firme. Ahí, ¿ven? Solo entra colocándolo de lado. Así que eso es lo que les quería mostrar hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!